Tenemos hoy día que ver justamente lo correspondiente a la sesión de la semana 7, ¿no? Los problemas justamente que hagamos. Una revisión breve de teoría para continuar. Hoy día hicimos la semana 7 lo correspondiente a trabajo, energía y conservación de energía. Entonces, ya estábamos trabajando el trabajo, en ese caso, de una fuerza constante y trabajo de una fuerza variable. En el primer caso, cuando revisamos la parte de trabajo, hablábamos del trabajo como aquella magnitud física que mide precisamente el esfuerzo que se hace en desarrollar una fuerza para mover un desplazamiento a cierto cuerpo. Entonces, el trabajo es igual a esta magnitud escalar de fuerza, que es vectorial, por el desplazamiento que también es vectorial, pero nos da un valor escalar que es el trabajo. Esto porque es un producto de multiplicación escalar. Profesor, disculpe, quería saber si podía hacer un, un repaso de la teoría de la semana 3 y 4. Ese material no lo tengo ahorita, 4, ¿no? Un ratito. Vamos a abrir ese material. Voy a dejar de compartir un momento, ¿eh? A ver, acá está el material. Vamos a compartir entonces. Semana 3 me dijiste. Aquí está el material de la semana 3. Era con respecto al MRV. Vamos a ver aquí el bien. Para este caso tenemos entonces, en este caso el movimiento MRV es un movimiento cinemático con aceleración. ¿De acuerdo? En este caso la aceleración es constante siempre. En el caso de este movimiento, es un movimiento cinemático con aceleración constante. ¿Y qué es la aceleración? Es la razón de cambio de la velocidad versus el tiempo, ¿no? Cambio de velocidad en un intervalo de tiempo, eso es la aceleración. En la cinemática esta aceleración es constante, ¿no? Hablamos acá de una aceleración media cuando medimos el intervalo de la velocidad entre el tiempo. Su unidad sería entonces magnitud de la velocidad entre el tiempo, es decir, el metro sobre segundo cuadrado. Su unidad en el sistema internacional, ¿no? Ahora tenemos acá los posibles casos. Si la aceleración es positiva, estamos hablando de un aumento de rapidez y una aceleración positiva. Si la aceleración es negativa, estamos hablando de un movimiento desacelerado. Es decir, que la rapidez va disminuyendo y puede llegar hasta cero inclusive. Entonces tenemos el caso entonces, que si la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección y sentido, hablamos de un movimiento acelerado. Si la velocidad y la aceleración tienen sentido contrario, estamos hablando de un movimiento desacelerado. Es decir, tienen la misma dirección pero sentido contrario, ¿no? Y entonces hablamos del caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRV, donde dicha aceleración es constante, ¿no? Entonces tenemos aquí que medir precisamente los cambios de velocidad entre el tiempo.
Eso nos da en función varias ecuaciones. Primeramente, como vemos que hay un intervalo, entonces la velocidad en cualquier instante de tiempo es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Si es una desaceleración, acá solamente va un signo negativo. Ahora, si queremos hallar la posición en cualquier instante de tiempo, la posición será la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Será menos un medio si es un movimiento desacelerado. Tenemos tanto la velocidad y la posición en función del tiempo. Si hay parte del tiempo sub cero, que siempre es siempre mismo, siempre sería la ecuación que conocemos. Pero también tenemos una expresión para la velocidad en función de la posición, que será la velocidad inicial final al cuadrado, igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el intervalo de desplazamiento. Como verás en esta ecuación, no está el tiempo. Ahora, ¿qué gráficas puede resultar eso? Como hemos visto, hay un cambio, por ejemplo. Vemos que la ecuación entre la, perdón, acá, que la ecuación entre la relación entre la posición y el tiempo es cuadrático, ¿no? X es a t cuadrado, es una ecuación cuadrática, ¿no? Imaginemos acá como a más bx más cx cuadrado, es decir, hay una relación cuadrática. Por lo tanto, en la gráfica de posición versus tiempo nos sale una parábola, ¿no? Positiva si es un caso de una aceleración, o una parábola invertida, negativa en este caso si es una desaceleración. Porque vemos que hay una relación cuadrática entre la posición y el tiempo. Esperamos que salga esta gráfica en un movimiento de MRV. Y en un movimiento mismo, en el caso de la velocidad-tiempo, vemos una relación lineal. Se explica porque en esta ecuación B es igual a B sub 0 más A por T, es decir, hay una relación lineal entre la velocidad y el tiempo, ¿no? Es decir, B es igual a mx más B, es decir, hay una relación lineal, donde la pendiente es la aceleración. Ya está, una aceleración con pendiente positiva y una desaceleración, es decir, una aceleración con pendiente negativa. En ambos casos, la aceleración es única, es constante, ¿no? Si graficamos la aceleración versus tiempo, nos da esto. No es una función lineal, es más bien que significa que no varía, ¿no? Que es constante durante todo el intervalo. Y es lo que sucede realmente, ¿no? La aceleración no varía, se mantiene constante durante todo el movimiento. En el caso de un movimiento de tipo MRV. Bien, en la gráfica velocidad-tiempo, el área sombreada, o sea, bajo la curva, el área asombrada equivale, si lo hallo por algún método, ya sea gráfico o por ecuaciones, el área bajo la curva es el desplazamiento. El área asombrada equivale al desplazamiento. La pendiente de la recta de la gráfica velocidad-tiempo es la aceleración. Puedo hallar en la gráfica velocidad-tiempo la pendiente, sea porque acá hago un triángulo y hay hipotenusa, sea por el método entre puntos, es decir, por diferentes métodos, yo hallo este lado y estaría hallando precisamente la aceleración. Ya sea que haya la pendiente, ya sea que construye este triángulo y hay la hipotenusa, de cualquier forma yo estoy sacando precisamente la aceleración. O como dice acá la tangente, yo tengo los dos lados, pues sacar la tangente. Como también si es por Pitágoras, pues sacar la hipotenusa, que equivale precisamente a ese valor. La mediana del trapecio de la velocidad, de la gráfica velocidad-tiempo es la velocidad media. La mediana del trapecio en la gráfica velocidad-tiempo. La mediana del trapecio es la velocidad media. Claro, la parte central es la velocidad media. ¿Qué otro dato me dice? El área asombrada en la gráfica aceleración-tiempo es el cambio de velocidad. El área sombría en la gráfica velocidad-tiempo es la diferencia de velocidad. Es decir, cuánto hubo la variación de velocidad. Bien, el dato adicional, el tema de la caída libre, por lo que dicen acá con el nombre de MR vertical. Es decir, hay momentos en los cuales nosotros explotamos un cuerpo, este va a ir en línea recta y va a aumentar su velocidad, producto que hay una aceleración constante, debido a que a la atracción gravitacional. La Tierra acelera los cuerpos que van cayendo, precisamente con la aceleración de atracción gravitacional, que vendría a ser la gravedad terrestre, ¿no? La gravedad, entonces, tiene el valor que consideramos justamente en los problemas como 10, ¿no?
¿no? 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ahí las mismas ecuaciones que acabamos de ver, las podemos también escribir como entonces ahora ya no es aceleración, ahora es G, la aceleración de la gravedad, ¿cierto? Ya no es X, ahora es Y, ya no es G, es justamente, no es aceleración, igual acá, ¿no es cierto? Es decir, son las mismas ecuaciones que hemos visto, pero para este caso, de cuando el cuerpo se mueva en el eje Y, es decir, afecte la aceleración, pero de la gravedad, ¿no? Y acá hay casos bien particulares. Cuando el cuerpo va cayendo, su velocidad va aumentando. Cuando el cuerpo lo lanzamos hacia arriba, su velocidad disminuye hasta llegar al punto más alto donde su velocidad es cero, y una vez que llegue a ese punto empieza a caer y su velocidad va aumentando con la aceleración que le proporciona G. Igual cuando el cuerpo va subiendo, desacelera con la aceleración que le da G. Es decir, G es positivo hacia abajo y negativo hacia arriba. Ver hacia dónde se mueve nuestro cuerpo. Y tenemos el caso de la caída. Con respecto, me decías también vamos a dejar de compartir un momento, la teoría de la semana 4. Partir entonces la semana 4 y teníamos lo siguiente. En la semana 4 se vio el caso del movimiento parabólico o el movimiento en dos dimensiones. ¿Qué puede ser este? Un movimiento parabólico. Es decir, tenemos ahora que tenemos un plano XY y nuestro móvil se mueve en ambos planos. No solamente se mueve como el caso de MRU o MRV, que se mueve en un solo eje, o en el caso que hay que solo se mueve en Y. En este caso se mueve en dos dimensiones y se lanza con un cierto ángulo, la pelota sube y llega a su altura más alta, a la máxima altura, y luego va cayendo, llegando al máximo R, al máximo alcance. Puede llegar. Ahora, ¿de qué depende? Este movimiento es un movimiento compuesto. Si podemos enunciar, en el eje X el cuerpo se va a mover como en el caso de MRU y en el eje Y se va a mover como caída. Pero acá, para no memorizar tantas ecuaciones, podemos hacer ese caso y podemos parametrizar y trabajar independientemente de cada eje, porque contamos con dos cosas, ¿no es cierto? El principio, precisamente, de que hay una correspondencia entre el eje X y Y, es decir, el tiempo compartido. El principio de simultaneidad. Si se mueve en el eje X, también se mueve en el eje Y. Es decir, si yo quiero saber el tiempo que recorre todo ese mismo tiempo en el cual también se mueve en el eje Y. Es decir, el tiempo es el mismo para ambos. Y el principio de independencia, ¿no? Como se mueve en el eje X, se entiende como se mueve en el eje Y. Lo único que tienen en común ambos movimientos es precisamente el tiempo. Si respetamos eso, podemos usar las ecuaciones tanto el MRU como el RV o caída libre para el movimiento y encontrar los problemas. Es decir, respetamos. En el caso de que queramos nuevamente unificar los datos y hallar, por ejemplo, la velocidad final o la velocidad en cualquier instante, hay que tener en cuenta que hay un eje X y un eje Y, y la velocidad total será la raíz de b sub x al cuadrado más b sub y cuadrado. ¿Y por qué esta ecuación? Acordémonos de la suma de paralelogramo. A, el vector C es igual a más C, formando un ángulo de teta. Entonces, A cuadrado más B cuadrado más AB coseno de teta. Pero como acá X y Y forman 90 grados, coseno 90 es 0, y nos quedamos únicamente con A cuadrado más B cuadrado raíz. Y eso es porque solamente hay esas dos componentes, porque forman 90 grados, pues X y Y forman 90 grados, y esta componente de 2AB coseno de teta se elimina. Porque hay una comanda. Es decir, si acá en este punto queremos encontrar la velocidad, hay que sacar la velocidad en X, la velocidad en Y, lo llevamos a esta ecuación para hallar la velocidad total, la velocidad que hay en un punto cualquiera, ¿no? Esa sería la magnitud de la velocidad en un punto cualquiera, o también llamada la rapidez en un punto. ¿Qué más? Bueno, estas tres fórmulas serían innecesarias si es que nosotros trabajamos de forma independiente. Es decir, no hay que memorizar estas ecuaciones, sino trabajamos de manera precisamente simultánea. Trabajamos por un lado con el eje X, por otro lado con el eje Y, y no hay necesidad de memorizar nuevas fórmulas porque trabajamos de forma independiente.
Esto sería innecesario si trabajamos justamente con lo opuesto, es decir, trabajar de forma independiente ambos. Otro caso del movimiento bidimensional es el caso del movimiento circular. Ahora nuestro cuerpo ya no se mueve en una recta, se mueve formando una parábola. Nuestro cuerpo se mueve formando una circunferencia. En ese caso tenemos que también describir el movimiento, pero ahora notamos entonces que en este caso tenemos que nuestro cuerpo se mueve un arco de circunferencia. Radio, tiene un ángulo, precisamente puede mover un arco de circunferencia. Puede ser que se mueva un arco completo, es decir, una circunferencia completa, o una sección del arco. Puede ser que se mueva siguiendo varios arcos, en un movimiento repetitivo. En este caso notamos que ahora no hablamos precisamente ya de un movimiento lineal, sino más bien de un movimiento circular. Sabemos que el arco de circunferencia S es igual a RT. Para este caso, el radio debe ser siempre constante. Y esa es la condición para poder trabajar esto. Que el radio se mantenga constante durante todo el movimiento. ¿De acuerdo? T es el que va a variar. ¿Vale? Si varía S, es porque varía θ, pero no R. R se mantiene constante. Entonces, delta de S es igual al delta de θ por R. Sabemos que el arco S es igual a Rθ, ¿no? Pero es el R que se va a mantener constante en este momento. Y vemos entonces que ahora el desplazamiento se da a nivel angular. Hay un desplazamiento o una variación de θ, una variación angular. Si queremos ver esta variación en función del tiempo, tendríamos la velocidad angular. Bueno, es la variación precisamente de θ en función del tiempo. La velocidad angular. ¿Sí? Variación de θ entre variación de velocidad angular. Pero tenemos también otro caso. En algunos libros observaremos que a esto no le llaman velocidad angular, sino le llaman frecuencia angular. ¿Por qué? Bueno, algunos textos son más estrictos en la parte del análisis dimensional y dimensionalmente sabemos que la dimensión de θ no tiene su número, es 1. Y dimensión de tiempo, bueno, t mayúscula, ¿no? Sería t a la menos 1 y t a la menos 1 es una frecuencia. Por eso es que algunos textos le llaman a esto no velocidad angular, sino frecuencia angular. Pero para nuestros usos es prácticamente lo mismo, ¿no? Velocidad angular o la frecuencia angular, eso solamente por el término. Pero significa lo mismo, ¿no? La variación del ángulo en función. En este caso, el ángulo debe estar en radianes. Y entonces su velocidad será en radianes por segundo, la velocidad angular. Como hemos visto, el periodo es precisamente el tiempo en el cual se demora a dar un ciclo. Y la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces, si el periodo es el tiempo que se demora en realizar un ciclo o una vuelta completa, la frecuencia es la inversa del periodo, ¿no? Entonces la frecuencia va a ser igual al número de vueltas o ciclos que da un movimiento en un intervalo de tiempo. Si hablamos de, por ejemplo, una frecuencia de 5 Hz, es que ha dado 5 vueltas en un segundo. Tenemos el caso del movimiento circular uniforme. ¿Qué significa entonces? Que en este movimiento la velocidad es constante. Y al igual que en el caso del MRU, es la misma fórmula. En el MRU teníamos que velocidad es variación de desplazamiento del tiempo. Aquí la velocidad angular es la variación de θ entre tiempo. Y eso es constante, por eso es un movimiento uniforme. También podemos decir de la velocidad angular que es igual a 2pi, a 2pi entre periodo o 2pi por la frecuencia. Es lo mismo. Debido a que la variación de t puede ser toda la circunferencia, es 2t. Eso lo hace en qué tiempo, en un periodo. 2pi entre t es la velocidad angular que va a tener un cuerpo. Es decir, va a variar 2pi angularmente en un periodo, en un tiempo que es superior, 2pi entre t. Y inversa de t es la frecuencia, o 2pi por la frecuencia. Y eso se mantiene constante. Eso es para, precisamente, sistemas que se mueven con MRU. Perdón, con el movimiento circular uniforme, de acuerdo con MC, movimiento circular uniforme. Ecuaciones, bueno, θ es igual a θ inicial más velocidad por tiempo.
cierto? Ahora, las gráficas son muy similares al caso del MRU, es decir, tenemos la variación de ángulo entre el tiempo. Ángulo entre tiempo nos da la velocidad, entonces la pendiente acá será la velocidad angular. La velocidad angular, como vemos, es constante, por lo tanto no hay aceleración angular. Pero si la velocidad entonces aumenta, estamos hablando de otro factor. Otro término es la velocidad tangencial. Como vemos, un movimiento bidimensional no va a tener dos componentes, tanto la velocidad angular que estamos calculando, de omega, o lo que comenta acá la velocidad tangencial. Bien, en este caso entonces el movimiento entonces de este tipo MCU, tenemos entonces que θ es igual a θ sub 0, el ángulo inicial, más velocidad angular por el tiempo. Y tenemos las gráficas correctas. Y luego la velocidad tangencial. Así como hay una velocidad angular, hay una velocidad tangencial. En este caso sí hay dos componentes, porque es un movimiento bidimensional. Nosotros hemos visto en el caso del movimiento MRU, MRV, es en una sola dimensión. Pero acá, al haber ser un caso bidimensional, va a haber dos componentes de la velocidad. Así como lo hubo también en movimientos compuestos, que había un movimiento en el eje X, una velocidad en el eje Y en el eje Y, aquí hay una velocidad tangencial, como dice su nombre, es tangente al recorrido de la circunferencia, como lo indica la flecha verde. Y la velocidad angular que se debe de la variación. Ahí tenemos dos velocidades. ¿Cómo calculamos esta velocidad tangencial? Entonces, la velocidad tangencial es igual precisamente a 2pi por r entre 2pi por r precisamente la velocidad angular. Entonces la velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio. 2pi entre r es la velocidad angular. Entonces v es velocidad angular por el radio. Ahí está. Tenemos el equivalente. La velocidad es la velocidad angular por el radio. Luego tenemos si hay una velocidad angular, obviamente hay una aceleración angular, que es el cambio de la velocidad angular en el caso de la aceleración angular. Unidad, si esto fue radianes por segundo, es radianes sobre segundo cuadrado. Y hablamos también de un movimiento circular uniformemente acelerado. En este caso, entonces, contamos con una aceleración, que es la aceleración angular, y hablamos de un movimiento. Notaremos que las ecuaciones son muy similares al caso cinemático. Velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad angular es velocidad angular inicial más aceleración por tiempo. De la misma forma. Igual acá. X es igual a X sub 0 más velocidad inicial por tiempo más unidad de la aceleración por tiempo al cuadrado. Θ es igual a θ sub 0 más velocidad inicial por tiempo más unidad de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Es decir, en forma es la misma ecuación, únicamente que donde es X es θ, donde es velocidad inicial es velocidad inicial angular, y la aceleración es la aceleración angular. Ya tienen la misma forma. Entonces, cuando θ sub 0 es 0, cuando empieza el tiempo 0, tenemos que el T sub 0 se elimina. Pero tenemos las expresiones. Ahora, las gráficas, ¿no? Ojo, así como en el caso que había una ecuación que me representaba el movimiento sin tiempo, es decir, una ecuación que dependía del tiempo, nos decíamos que la velocidad final al cuadrado era igual a la velocidad al cuadrado más 2ax. Acá entonces era la velocidad angular al cuadrado, velocidad inicial angular al cuadrado, por 2 alfa por teta. Es decir, viene la misma. Y igualmente las gráficas. Ahora era una parábola, acá también, θ versus tiempo.
también es cuadrático. Una parábola si es positivo, o parábola invertida si es negativo. La gráfica precisamente de la velocidad angular por tiempo da también área bajo la curva, es la variación de teta, cuánto teta. Igualmente en el caso. Tenemos acá entonces que también la variación de la velocidad está en función de la aceleración. Es decir, la teoría es muy similar al caso cinemático, ¿no? Tomando en cuenta entonces la diferencia. Velocidad, velocidad angular, aceleración, aceleración. Ahora, como vemos, tenemos dos aceleraciones, ¿no? Hay una aceleración angular y una aceleración tangencial. Igualmente tenemos entonces la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. Hay una aceleración tangente a la vectoria y una aceleración centrípeta o aceleración normal, que es la que va hacia el centro. La centrípeta es v cuadrado entre r, o velocidad angular cuadrado por el radio. Y la tangencial es la aceleración angular por el radio. Dos formas de ecuación. Tenemos entonces las dos componentes de la aceleración. Estamos viendo en trayectoria circular, van a pedir la componente de ecuación. Y si queremos la aceleración total será la suma de así como hallamos en el caso anterior cinemático, ¿no? B total es b de x cuadrado más b de y cuadrado raíz. La aceleración en el caso circular total será a centrípeta al cuadrado más a tangencial al cuadrado raíz. Igual. ¿Por qué ambas forman? 90 grados. Igual. En el MCU, en el múltiplo uniforme, la aceleración tangencial es cero y por consiguiente la aceleración es la propia aceleración centrípeta. Y los problemas con esa, la teoría entonces de la semana 3 y 4 que me estaba solicitando. Ahora sí. Podríamos resolver algunos ejercicios también de la semana 3 y 4, pero de los propuestos. A ver, 3 y 4. Vamos a compartir. Y ya está. Ejercicio semana 3 propuestos. No dice el primero. Un móvil se desplaza sobre el eje X según la ecuación X igual a 4 menos 12 de t cuadrado, siendo t positivo, igual a 0 positivo, donde X se mide en metros y t en segundos. Determine la velocidad media del móvil del instante t sub 0 hasta que su rapidez, hasta el instante en que pasa por el... Otra vez. Desde el instante t igual a 0 que su rapidez... esto está al revés, ya.
en el instante sub 0 hasta que en el instante en que su rapidez pasa por el eje de coordenadas. Eso es lo que creo que debe decir. Entre estados y enunciado. Ahora, nuevamente un móvil se desplaza sobre el X en una ecuación esta. 4 menos 16, claro, está en el negativo. Ahora X se expresa en metro y t. Determina la velocidad media del móvil desde el instante t sub 0 hasta el instante en que su rapidez pasa por el eje de coordenadas. Eso es lo que debería decir, ¿no? También entre estados y enunciado. Estas son las claves y entonces tenemos, nuestra ecuación según el enunciado es x igual a 4 menos 16t cuadrado. Entonces, la velocidad es 32 menos 32t. Ahora, bueno, lo que ha aplicado acá es la derivada. Ha derivado 4 menos 16t. Derivada de 4 no existe, derivada de 16t cuadrado, derivada de t cuadrado es t. El 2 baja a multiplicar y tenemos menos 32t. Prácticamente derivado para poder hallar esta velocidad. Ahora, ¿Cómo tenemos, derivarlo? ¿perdón? O sea, cómo haya que la velocidad es menos 32t? Ya, voy a abrir un paper para explicarlo. Mira, lo que ha aplicado acá, quien ha resuelto esto, es lo siguiente. Voy a dejar de compartir y voy a compartir un paper. 4 minutos. Ya, miren. Nuestra ecuación es 4 menos 16 t cuadrado. Esa es la ecuación, ¿cierto? Pero esta es la expresión de la posición. X es igual a 4 menos 16 t cuadrado. Lo que quiere es la velocidad. Yo sé que, bueno, digamos, que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Es lo que ha aplicado. ¿Por qué? Porque esta es una función, ¿de acuerdo? X igual a 4 menos 16. Ahora, ¿cómo se deriva? ¿Cómo se aplica este proceso? La posición, la velocidad es derivada de la posición con respecto al tiempo. Y la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Cómo se aplica la derivada en este caso? Como estas son funciones polinomiales, la derivación se aplica así. Por ejemplo, yo tengo una función f de x igual a por x a la b. Su derivada va a ser igual a lo siguiente. Este b baja a multiplicar. Sería a por b por x y acá va arriba b menos 1. ¿De acuerdo? Esa sería la derivada. Ahora bien, 4 es un número, no es una función que depende de x, por lo tanto, no tiene derivada. Acá sería, derivada de 4 es 0. Negativo ya, menos. Ahora, derivada de 16t cuadrado. El 2 baja a multiplicar 16 por 2, 32. Tengo t, pero aquí es 2 menos 1, 1, t a la 1. O sea, por eso queda menos 32t. Por eso queda menos 32. Si yo lo volviese a derivar, hallaría la aceleración. Por ejemplo, y en este caso, ¿cuál sería? Derivada, bueno, acá es 1, baja menos 32 por 1, menos 32. Tengo t a la 1 menos 1, t a la 0 y t a la 0 es 1, entonces vale 32 únicamente. Es decir, posición 4 menos 6t cuadrado, velocidad menos 32t y aceleración menos 32 metros sobre segundo cuadrado, metros por segundo, metros, ¿cierto? De esta manera puedo obtener, a partir de una función, la posición, velocidad, aceleración. Lo que aquí he aplicado es precisamente esa regla. Bueno, está solamente aplicando para polinomios y esta es su ecuación. Para aplicar la derivada en polinomios. La derivada
significa en este caso, para el caso, la manera de hallar, esto también significa la pendiente de una función. Sería la recta tangente a esta función. El menos 32,3 es la recta tangente a 4 menos 17,4. Pero eso es lo que ha aplicado. ¿Por qué ha aplicado eso? Porque me ha dado esta función. Ahora, yo como me ha dado una función, trabajo como una función. No hay otra cosa que hacer acá, porque tendría que dividir eso entre el tiempo, pero no me da. Bueno, tengo que aplicar cálculo. Esto es cálculo. No es álgebra, no es aritmética, se llama cálculo esta parte, que es la derivación. Eso es lo que he aplicado para poder salir ese 32, menos 32. Vamos a dejar de compartir nuevamente y regresamos al problema. Ha aplicado a ese problema el cálculo. Regresemos. Oye, entonces tengo x igual a 4 menos 6, 3, lo derivo y tendría menos 32. ¿Qué me pide entonces? Determina la velocidad media del móvil desde el instante t sub 0 hasta que pase por el origen de coordenadas. Okay. Velocidad en el instante 0. 32 por 0, 0. En el instante cuando t vale 0, su velocidad es 0, ¿no? Porque reemplazo acá. Y en el instante cuando, bueno, ahí tengo para el instante 0, ¿no? Que es lo que me pide, ¿no? Determina la velocidad media del instante 0. Ya en el instante 0 la velocidad es 0. Porque si reemplazo para b sub 0, t igual a 0, me da 32 menos 32 por 0, 0. Pues. La velocidad vale 0 cuando el tiempo 1 vale 0. Ahora, me dice cuando x1 vale 4 metros. Cuando pasa por el origen, tengo acá, el origen es cuando x vale 0. Cuando x vale 0, entonces tendré lo siguiente. Hay otra cosa acá que me dice, velocidad 0 cuando el tiempo 1 es 0, y x sub 1 vale 4 metros. Ya, la posición. Miren, acá lo que he hecho es, ha sacado la posición, la derivada, la velocidad, y ahora, cuando el tiempo es 0, la velocidad es 0, pero cuando el tiempo es 0, la posición vale 4. Eso sí es cierto, ¿no? Porque si yo reemplazo aquí por 0, la posición me sale 4. Ya. Tengo esos primeros datos. Ahora, cuando pasa por el origen. ¿Cuándo pasa por el origen? Cuando x es igual a 0. Entonces, 0 es igual a 4 menos 16t cuadrado, ¿no? Porque pasa por el origen. El origen de coordenadas está dado en 0, 0, 0. En el caso de x, 0. 0 es igual a 4 menos 16t cuadrado. Entonces, de acá después, menos 16 pasa ya como positivo, tendría 16t cuadrado igual a 4. Entonces, tengo que 16t cuadrado igual a 4. Entonces, diría un cuarto. Ahí 0,25. Tendría raíz de 0,25, ¿no? Menos 16 pasa a otro lado como positivo. Tendría 16t cuadrado igual a 4. 4 entre 16 sale a un cuarto, 0,25. Raíz de 0,25 es 5, 0,5. Entonces T2 vale 0,5. Cuando T2 es 0,5, a ver cuánto valdrá X. A ver, 0,5 al cuadrado tendría 0,25. 16 por 16 entre 4. A 4 menos 4, 0. Ajá. Cuando T2 vale 0,5, X2 vale 0. ¿Sí? Ya hemos evaluado. Ahora nos pide sacar la velocidad media. La velocidad X2 vale 0. X1 vale 4. 0 menos 4. Tiempo 1, tiempo 2 da de 0,5 y tiempo 1 es 0. Reemplazamos sería menos 4 entre 0,5. O sea, menos 4 entre 1 medio. O sea, 2. Menos 8 metros por segundo. De esa manera sacado esta velocidad. Un poco enterevesado, pero tiene lógica lo que he hecho. Es decir, tenemos entonces la función posición
la velocidad y a partir de eso evaluamos. Con el tiempo cero, la velocidad es cero. Con el tiempo cero, la posición es 4. La posición 1 es 4, el tiempo 1 es 0. Con el pasa por el origen, x igual a 0. Igual a 4 me hiciste, despejo t. Y este fue 1, ahora es 2. El tiempo 2 vale 0,25. Y en ese tiempo, si yo reemplazo acá, me sale el x2 0. Ahora sí reemplazo la velocidad, me da x2 menos x1, t2 menos x1. Reemplazo y me sale menos. Correcto. Profesor, me perdí un poco en la parte de cuando pasa por el origen. Ah, ya. Voy a copiarlo en Paint para poder explicarte. Voy a copiarlo y paso en Paint. Voy a dejar de compartir un momento y lo paso en Paint. Ya, mira. Vamos a borrar esto. Vamos a pegar esto. Tenemos esto de acá, ¿no es cierto? Esta es la ecuación. Ya. Yo tengo que hacer la ecuación. Pues, esta es la ecuación principal. Yo lo derivo y me sale esto. Ahora evalúo cuando el T1 vale 0. Yo hago esa evaluación primero. Cuando el T1 vale 0, reemplazo en esta ecuación. La velocidad me sale 0. Y la posición cuando reemplazo en esta ecuación me sale 4. ¿Cierto? Es decir, lo que yo he hecho es, esto lo evalué aquí y me sale que la velocidad es 0. Esto lo evalúo aquí y me sale que la posición vale 4. Eso es lo que yo he hecho, ¿no es cierto? Con T1. Cuando T1 es 0, la velocidad me sale 0. Cuando en la posición me sale que la posición es 4. Se anula y sale 4. Ok. Ahora me dice cuando pasa por el origen. Es decir, que cuando x vale 0 y cuando pasa por el origen, entonces tendré lo siguiente. Ahora tengo que reemplazar eso. Entonces, a esta ecuación cuando pasa el origen es cuando x vale 0. Y mi ecuación ahora quedará de esta forma. Ahora queda de esta forma la ecuación porque x vale 0, está pasando por el origen. O sea, esta ecuación se transforma en esta porque está pasando por el origen. Ya no hay x, va a aparecer. Desde acá despejo. Este menos 16 pasa al otro lado y me quedaría así. Me quedaría 16t cuadrado igual a 4, ¿no? Paso esto para allá, para el positivo, y me queda positivo. T cuadrado me quedaría 4 entre 16, ¿no es cierto? Esto pasa a dividir. Saco cuarta 1, saco cuarta 4. Me quedaría que t cuadrado vale un cuarto. Ahora, le saco raíz. T, la raíz de t cuadrado sería t, y la raíz de 4 sería 2, o sea, t vale un medio, ¿no es cierto? Raíz de 4, 2. Raíz de 1, 1. Entonces t vale un medio, acá está. T vale un medio, 0,5. Con eso entonces t vale 0,5. Escribirlo con otro color. Con eso tengo como resultado que t vale 0,5. Es decir, ahora T2 vale 0,5. Lo acabamos de sacar. Aquí despejé y me sale que vale un medio, sí, 0,5. Ya está. Ahora, eso, cuando yo he evaluado esto, precisamente acá. Ahora, evalúo esto para el origen, vale 0,5. Ahora reemplazo el T2 aquí para ver cuánto vale el 9x. ¿No? Ahora, este T que acabo de hallar cuando paso por el origen, es decir, paso por el origen, ay, cuando paso por el origen, entonces me sale que este es el nuevo T, cuando pasa por el origen. Ahora voy a reemplazar esto aquí, a ver cuánto me sale. Yo quiero saber cuándo me sale el nuevo X. Entonces, para reemplazar esto haré lo siguiente.
X va a ser igual, en este caso le llamo X2, porque es el segundo, este es X1, ¿no? Ahora este es X2, va a ser igual a 4 menos 16 por t cuadrado. ¿Pero cuánto vale t? Un medio, ¿no es cierto? Un medio al cuadrado. A ver, tengo 2 al cuadrado es 4, entonces eso sería 4 menos 16 y un medio al cuadrado sería un cuarto. Cuarta 1, cuarta 4. 4 menos 4, 0. Y es lo que me sale. Me sale de esto, evaluándolo, me sale 0. X2 vale 0. Ahí el otro resultado, ¿no? Ahora ya tengo, entonces, para reemplazar, el X2 vale 0. Ahora sí, entonces, hallo la velocidad media, que es X2 menos X1 entre T2 menos T1. ¿Cuánto vale X2? Vale 0. Lo reemplazo. 0. ¿Cuánto vale X2? Vale 0. ¿Cuánto vale X1? X1 vale 4. 0 menos 4. T2, ¿cuánto vale? 0,5. T1 vale 0. Entonces sería menos 4 entre 0,5, ¿no? Menos 4 entre un medio, menos 4 entre un medio. Es decir, este 2 sube a multiplicar y sería menos 8. Entonces, la velocidad media vale menos 8. Lo que he hecho es evaluar. De la posición hay a la velocidad y luego evaluarlo. Cuando tiempo vale 1, cuánto es la velocidad y cuánto es la posición. Y luego cuando pasa por el origen, saca el tiempo. Ya tengo el tiempo, en reemplazo de la ecuación y obtengo la X2. Y ya puedo entonces evaluar y sacar la velocidad media. Porque la velocidad media es la variación de posición entre variaciones de tiempo. X2 menos X1 entre T2 menos 2. Ya, tengo la velocidad. Gracias. Ahora, vamos entonces ahora a dejar de compartir. Nuevamente ok, estábamos en el problema, ahora el número 2. Durante una sesión de entrenamiento, un ciclista recorre sobre una pista horizontal recta, en caso de MRV, ¿cierto? Si se observa que un intervalo de 10 segundos triplica su rapidez y recorre 100 metros, triplica su rapidez, tenía B y ahora tiene 3B, y recorre 100 metros, determina la magnitud de la aceleración del ciclista. Ok, podemos usar entonces lo siguiente. La distancia que es igual a la velocidad media por el tiempo. ¿Pero qué velocidad? Ah, pues mi velocidad inicial más final sobre 2. Está sacando precisamente como no es constante, es una semisuma de velocidades. Pero según lo que nos dice el enunciado, parte con una velocidad inicial y luego triplica, es decir, si tiene una velocidad v sub 0, al final 3 veces v sub 0 entre 2, para hallar la velocidad media, por el tiempo que fue 10. Pero eso le hace recorrer ¿cuánto? La distancia de 100 metros. Entonces ya tengo, con esto yo puedo despejar la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces sería, bueno, 0 se va con un 0, eso 2 pasa a multiplicar, tendría acá 20, v sub 0 menos 3, y me sale finalmente 5. 4v sub 0 igual a 20, es decir, x vale 5. V sub 0 vale 5. Ya tengo la velocidad inicial. ¿Para qué me va a servir la velocidad inicial para llegar a la aceleración? Claro, ya tengo el v sub 0, ya tengo tanto la velocidad inicial como la final. Porque si la velocidad inicial valía 5, la velocidad final vale 3v sub 0, es decir, vale 15. Como tengo la velocidad inicial y final y el tiempo, voy a la aceleración. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hago? Utilizo velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad final es 3v sub 0, velocidad inicial v sub 0 más aceleración. Pero yo sé que, bueno, esto mejora todavía, ¿no? Esto pasa a restar y de 3v sub 0 pasa a ser 2v sub 0. Pero v sub 0, ¿cuánto valía? 5. 10 y el tiempo vale 10 también. 10 entre 10, 1. La aceleración vale, ¿no?
La aceleración vale 1 en este caso. O también puedo reemplazar, ¿no? 3b sub 0 es 15, b sub 0 es 5. 15 menos 5 a 10. T vale 10, 10 entre 10, 1. Igual sale lo mismo. La aceleración va a valer esas dos ecuaciones. Utiliza la semisuma para hallar la velocidad media, ¿no es cierto? Velocidad inicial, final entre dos. Distancia y velocidad por tiempo. Pero como es un caso MRV, haya la velocidad media, precisamente porque hay un cambio de velocidad. Caso número 3. Las ecuaciones posición-tiempo de dos automóviles A y B que se desplazan sobre un camino recto en la dirección del eje son XA igual, bueno, acá otra vez tengo funciones. XA igual a menos 1 más 5t más 4t cuadrado y XB 8 más 5t más 3t cuadrado, respectivamente, donde X se mide en metros y T en segundos. ¿Qué velocidad tiene el automóvil A cuando se encuentra con el B? Ok. Si se van a encontrar es porque sus posiciones son las mismas. Es decir, XA va a ser igual a XB. En ese momento se encuentran. Por ejemplo, si XA recorre 5 y XB recorre 5, evidentemente se van a encontrar en 5. Por eso yo digo igual. XA igual a XB. ¿Pero qué es XA? 1 menos 5t más 4t cuadrado. ¿Y qué es XB? 8 más 5t más 3t cuadrado. Y acá entonces despejo para sacar. ¿Cómo hago eso? Bueno, menos 1 pasa como más 1, eso sería 9. 5t pasa que se elimina. 4t cuadrado, esto pasa como menos 3, queda t cuadrado igual a 9. Entonces t vale 3. Acá racionalizando, me va a quedar que t vale 3. ¿Sería 3 o menos 3? Y menos 3 es imposible. Es t cuadrado igual a 9, ¿no? Entonces su raíz sería 3 o menos 3. Como no podemos utilizar menos 3, nos quedamos con el t igual a 3. Ya está. Ya tengo el tiempo, eso es importante, porque al tener el tiempo, lo puedo reemplazar y hallar precisamente la velocidad. Ahora, del problema que me preguntaste, ¿cómo si yo saco la velocidad? ¿Qué hicimos? Lo derivamos. Vamos a derivar x. Derivada de menos 1 no tiene por qué ser 1. Derivada de 5t, 5. Derivada de 4t cuadrado, 2 bajo multiplicar 8, ¿no? Y tendría 8t. ¿Ya está? Acá eso es un error, no es 6, es 8, acá está el 8, acá me han puesto 6. Este es un error. No debe ser, es 5 más 8t, como está acá el 8. Acá han puesto 8, acá 6, pero es 8 acá. Es un error acá de haber digitalizado. Es 8, acá está el 8. Porque si yo derivo, 5t es 5, 4t cuadrado, 2 por 4, 8t. Ya, ok. 5 más 8 por 3, pues el tiempo que ya fue 3. 8 por 3, 24, más 5, 20. La velocidad es 29 metros por segundo. Positivo. ¿Qué velocidad tiene el móvil A? 29 metros por segundo positivo. Igual que en el caso anterior, derivé solamente quizá para que vea. Pero para poder reemplazar me faltaba el tiempo, que fue cuando igualamos posiciones para poder despejar el tiempo. ¿Sí? ¿Hasta ahí está bien? Sí, está bien. Hemos aplicado lo mismo en el anterior, no la derivada. Sí. Pero con justamente sacando el tiempo primero. A ver, otro. Parece que está aplicando varias veces eso, ¿no? A ver, otro, nuevamente. Dice el número 4. Dos automóviles A y B se desplazan rectilíneamente sobre pistas paralelas en la dirección del eje Y, como se muestra en la figura. Ya, van al encuentro. Los automóviles se desplazan rectilíneamente, pero uno al encuentro del otro. El auto A se desplaza con una velocidad constante de 10, ya, es positivo, y el auto B con una aceleración constante de menos 4, ok, en dirección justamente negativa porque va hacia el menos 4. Si la velocidad del auto B en el instante t igual a 0 es menos 10, cuando t igual a 0 su velocidad es menos 10, determine la distancia entre los autos en el instante t igual a 10. Ok, entonces hay que ver cuánto avanzó A, cuánto avanzó B, poder saber cuánto.
¿Cuánto ha sido la distancia? Ok, entonces, para sacar la posición tiempo. Posición inicial de A es 10, ¿ya? Y dice que tiene una aceleración de 10, ¿no es cierto? El auto A se desplaza con velocidad constante 10. El auto A, el auto se desplaza con velocidad constante de 10, ahí está, 10. Y el auto B tiene una aceleración constante de menos 4, ¿ya? Si la velocidad del auto B en instante es igual a 10, el primer instante los otros en instante 10. A, en instante 10 segundos. T vale 10. 50 menos 10T menos 1 de la aceleración por el tiempo cuadrado. Ya está. Profesor, Dime. que el coche B tenga aceleración negativa significa que está desacelerando. Claro, por supuesto. Está desacelerando. Mira. ¿Cuál es la ecuación de movimiento del auto A? Parte de una posición 10, ¿no es cierto? Pero tiene una velocidad inicial de 10. Entonces será 10 más 10T. Esto será su posición inicial dada acá, vale 10. Posición inicial, 10. Velocidad inicial, me dice que tiene una velocidad constante de 10 metros por segundo. Entonces también vale 10. Entonces XA es igual a 10 más 10T. Eso es con respecto al auto azul. Ahora con respecto al auto rojo. Posición inicial, según me indica la recta, está en 50. ¿Ya? ¿Cuál es su velocidad inicial? Según me indica acá es menos 10, que será menos 10 por t. ¿Y cuál es su aceleración? Es menos 4. Pero la ecuación me dice que es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y un medio de 4 será 2. Menos 2 porque es menos 4, menos 2. Entonces la ecuación será menos 2t cuadrado. Es decir, ya tengo la ecuación de cómo se mueve el automóvil A, que es 10 más 10t, y cómo se mueve el automóvil D, que es 50 menos 10t menos 2t cuadrado. Ahí está, tengo la ecuación de los dos. Si yo tengo la ecuación de los dos, puedo obtener también la velocidad de los dos, que es derivando, ¿no? Pero me piden la distancia en los dos, entre los dos en el tiempo t igual a 10, con la cual reemplazo para t igual a 10 en ambas ecuaciones. Si hago ese proceso, tendría 10 más 10 por 10 más 10, sería 110. 10 por 10, 100 más 10, 110. Entonces, en el instante 10, la posición de A vale 110 metros por segundo. Ahora, para la otra ecuación, en el instante 10, tengo 50 menos 10 por 10, 50 menos 100. Y 100 al cuadrado por menos 2. 100 al cuadrado, 10 al cuadrado, perdón, es 100. Por menos 2 será menos 200. Tendría entonces 50 menos 100 menos 200. Eso me da menos 250. Entonces, ¿qué distancia de separación hay entre menos 100 y menos 250? Sería 100 menos menos 250, o sea, 110 más 250. Y eso vale 300. ¿No? Es decir, si vamos o graficamos en una recta, ¿cuánta separación hay entre menos 250 y 110? Sería precisamente 300. Basta graficarlo en una recta para poder verlo. Es decir, que algo así a compartir. Y tenemos, vamos a abrir el Paint. ¿Dice el temblor? Sí, hubo temblor. Sí, más o menos. Sí. Ya, no pasa nada. Seguimos. Tenemos lo siguiente. A ver, tenemos lo siguiente. Abrimos el Paint, vamos a borrar esto para entender lo que hace. Borramos esto. Y tenemos lo siguiente. Si tenemos una recta, tenemos el 0, por acá el 0, tenemos por acá, ¿cuál número era?
era menos 250 y 110. Menos 250 y 110. Tenemos acá menos 250 y por acá tenemos 110. ¿Cuánta separación hay entre este y este número? Obviamente no puedo decir que es 250 menos 110, es 110 menos 250, ¿no? Que será estos 250 y estos 110, ¿sí o no? Entonces yo quiero saber la separación que va a haber, sería todo, ¿no? Es decir, desde este punto hasta este punto. Ese es todo lo que ha recorrido, ¿no? Toda la separación, todo esto. Que sería estos 250 más estos 110. Por eso sale 360. Toda la separación. 110 menos 250. O sea, 110 más 250. Por eso sale 360. ¿Por qué sale 360? Toda la distancia que hay entre los dos. Vamos a volver a compartir. Pues, y tenemos entonces 360. Siguiente problema. La número 5. Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba desde la posición y igual a 0, es decir, el piso, en el instante t igual a 0. Desde una posición 0 en un tiempo 0. Si la ecuación de la velocidad v en función del tiempo es v igual a 30 menos 10t, determina el tiempo que tarda el cuerpo en retornar al punto de partida. O sea, va a subir y va a bajar. ¿Cuánto tiempo le demora eso? Ok. Yo tengo la ecuación de la velocidad. ¿Cuánto tiempo llega al punto de partida? Bien. Si la velocidad es velocidad inicial menos 10 por t, la velocidad cuando regresa va a ser menos 30. Porque sabemos una cosa, vamos a llevar esto al Paint para explicarlo. Al Paint, partir. ¿Por qué le he puesto menos 30? ¿Por qué le ha puesto menos 30? Okay. Tenemos lo siguiente. Nosotros lanzamos un cuerpo. El cuerpo va a hacer esto. Va a subir, llega al punto más bajo y luego baja. Pero si la ecuación nos dice que ha sido lanzado con 30 metros por segundo, lanzados con 30 metros por segundo, cuando regrese, ¿cuánto regresará? Regresará con menos 30, en sentido contrario a lo que fue lanzado, ¿cierto? Entonces, por eso es que toma. ¿En qué tiempo? 30, ahora su velocidad final será menos 30. Por eso toma 30 y menos 10t igual a velocidad menos 30, es cuando regresó. Quiero saber el tiempo en el cual demora eso. Empiece con 30 y termine con menos 30, el espejo. Menos 30 pasa allá como más 30, es decir, 30 menos 10t igual a menos 30. ¿Cierto? Menos 30 pasa como más 30, será 60. 30 más 30. Menos 10t pasa como 10t positivo para otro lado.
10 se va con el 0 y t me queda 6. Ya está. T vale 6. Saqué el tiempo. El tiempo entonces que tarda en nuestro punto de partida es 6 segundos. ¿Ok? Lo que hice con la ecuación, puse que la velocidad final vale menos 30, es cuando regresa. Con eso averigüé qué tiempo hace eso. Es 6 segundos. Luego, la altura máxima que alcanza. La altura máxima la va a alcanzar en la mitad del tiempo, puesto que en 3 segundos va a subir y en 3 segundos va a bajar. Y la altura máxima la alcanzará en t igual a 3 segundos. ¿No es cierto? Porque demoró 6 en total. Entonces, la altura máxima la va a encontrar en 3 segundos. Entonces reemplazo la ecuación para 3 segundos. Y es igual a velocidad inicial por tiempo menos 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Velocidad inicial vale 30, lo sabemos. Tiempo ahora es 3, porque quiero ver a la máxima, menos, porque está viendo, 1/2 de la aceleración que vale g10 por el tiempo que es 3 al cuadrado. Entonces es 90 menos, esto sería 3 por 3, 9, por 10, 90, entre 2, 45. 90 menos 45, 45. Y entonces la altura máxima va a ser de 45. Tiempo 6 segundos y altura máxima 45. Acá utilizo el criterio, ¿no? El tiempo justamente que demora todo ese proceso es cuando regresa. Si la velocidad inicial fue 30, la velocidad final para que regrese a la misma posición es menos 30, ¿no? Es decir, va en sentido contrario. Con eso sabré cuánto tiempo se demora. Y como el tiempo total fue 6, en la mitad del tiempo estará justamente aquí, la posición más alta, en la mitad del tiempo. El tiempo total fue 6, en 3 estará en la posición más alta, que es lo que quiero saber para hallar la altura. Ok, vamos a compartir, pasar al. Profesor, ¿podemos pasar a los problemas propuestos de la semana 4? A ver, vamos a la 4, voy a cerrar esto. Cierro. Para acá. Vamos a compartir la semana 4. Ok, nos dice la semana 4. Dos proyectiles son lanzados simultáneamente, es decir, al mismo tiempo, desde las posiciones M, externa para el superior, y N, que se muestra en la figura. Si colisionan en el punto P, aquí, determinen el valor del ángulo de este ángulo. Ok, a ver. Entonces, construyo las ecuaciones de movimiento para ambos. Para el proyectil 1, que va con B, su X, su Y, porque ese es un movimiento parabólico, será como, se comporta como MRU, que será B sui por el tiempo. B sui por el tiempo. En el Y sui va en caída libre, ¿cierto? Que será 90, que es su altura, es decir, Y sui será posición inicial menos aceleración por tiempo. No hay velocidad inicial en Y, solamente hay velocidad en X, como lanza en X. Posición es 90, ahí está, con respecto al piso está a 90 metros, y esto va cayendo, menos G, menos 1/2 de G por T cuadrado. G vale 10, 1/2 de G 5, menos 5T cuadrado. Y esa será la ecuación de X y Y para el móvil 1, que está en M. Para el cuerpo 2, yo también lo puedo poner en X y en Y, pero este cuerpo está oblicuo. Su velocidad en el eje X será B2 por coseno de teta, y su velocidad para el eje Y será B2 seno de teta. Entonces, como en el eje X se mueve
con MRU será velocidad por tiempo, pero su velocidad en el eje vale V sub 2 coseno de teta por el tiempo. Y su velocidad en el eje Y será, bueno, igual que en el caso anterior. Vamos a ir un poquito para que se pueda ver. Y tendremos entonces, para este caso, velocidad inicial por el tiempo, que es V sub 2 seno de teta por el tiempo, menos U medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, es decir, 5t cuadrado. Ya tengo el resto de las ecuaciones de x para x1, x2 y también las de y1 y y2. Ahora, si van a chocar, se cumple que tanto x como y deben ser iguales, es decir, x1 es igual a x2 y y1 es igual a y2. Eso porque van a chocar, ¿cierto? Chocan, sus coordenadas deben ser iguales, ahí se encuentran. Coordenadas en x y y deben ser iguales en ambos casos y ahí sí chocarían. Basta que una de ellas no sea iguales y pueden estar a la misma altura pero no chocan. Igualamos. Igualamos x1 con x2. Será b1 por t va a ser igual a b2 coseno de teta por t. Ahí está, b1 por t, b2 coseno por teta por t. ¿Y eso a cuánto vale? Vale 120 metros. Es decir, b1 por t es igual a b2 por t y es igual a 120. Entonces, como vemos acá, la distancia que hay. Ok. Por otro lado, también se igualan en y. Y1, 90 menos 5t cuadrado es igual a y2, b sub 0 es n de teta por t menos 5t cuadrado. Igualamos ambos. De ahí no podemos decir cuánto vale, porque eso no lo sabemos. Solamente sabemos la distancia en x, pero no la altura. ¿De acuerdo? Igualamos ambas ecuaciones. Entonces, y aquí podemos despejar el tiempo. 5t cuadrado y 5t cuadrado se eliminan. Y 90 es igual a b sub 2 seno de teta por t. El tiempo será 90 entre b sub 2 seno de teta. Tengo acá el tiempo. El tiempo es común para ambos, ojo. Tengo el tiempo. En este tiempo se choca. Un dato que he sacado de la ecuación Y. Ese dato lo llevo a la ecuación X. Tendría B2 coseno de teta por el tiempo, pero el tiempo vale, como vamos a sacar, 90 entre B2 seno de teta es igual a 120. Es decir, trabajo no con B1, sino trabajo con B2 y con 120. Y reemplazo el valor de T. ¿Para qué me sirve eso? Para que precisamente quede en función de qué cosa. B2 y B2 se va, quedará coseno y seno. Coseno y seno es tangente. 120 entre 90 será entonces, perdón, seno pasa a multiplicar, coseno a dividir para tener tangente. Y será 90 entre 120. Le quito el 0, 9 entre 2, tercia 3, tercia 4, 3 cuartos. Y el arco tangente de 3 cuartos es 37 grados. Formo el triángulo de 37, tengo 5, 3 y 4. Y la tangente es del ángulo de 37. Puede ser los 37 o 53, pero armo el triángulo y me di cuenta que es con el ángulo de 37. De esta manera. Un poco enredado, pero es lo mismo que hemos estado viendo, ¿no? Precisamente se encuentran no solamente en el eje X, sino se encuentran en el eje X y Y simultáneamente. En el caso del eje X tenía un dato, ¿no? Que eran los 120 metros. En el eje Y no, pero eso me bastó para poder tener una relación para poder ingresarlo y hallar una relación entre esos ambos, que fue la tangente. Hallar precisamente. Algo similar como el caso 2. En la figura se muestra este barco, este bote de vela, acercándose al muelle con una rapidez constante de 1 metro por segundo. Para poder atracar la embarcación, en el muelle de lo alto de la torre se lanza el equipo de anclaje con rapidez de 10 metros por segundo y el ángulo de elevación en 37. Es decir, lo lanza hacia arriba y luego cae y ya está en el equipo para poder anclar el buque. Con respecto a determine la distancia D que debería estar el barco justo en el instante que lance el equipo. ¿A qué distancia D debe estar el barco cuando se lance el equipo? Si este cae justo en la parte frontal de la embarcación, justamente va a caer delante. No lo va a tocar, va a caer delante del barco. Entonces, ¿qué distancia D debe estar para cubrir?
Por un lado, esto se mueve y esto también, pero en el momento del impacto van a quedar. ¿Qué distancia debe ser esa para que esto suceda y lo que le está lanzando no le choque o quede por detrás del barco? ¿No? Vamos a ver. Tenemos que la distancia total va a ser la distancia que recorre precisamente el anclaje más la distancia que recorre el barco. dP más dB. dP de este de acá y dB la del buque, ¿no? Entonces, dP que es igual, esto se lanza, el buque va con rapidez constante, velocidad dB que vale 1 metro por segundo por el tiempo. Entonces dB su ecuación es 1T, ¿no es cierto? Velocidad es 1, por T 1T. Ahí ya tengo entonces la ecuación de movimiento para el buque de vela, ¿no es cierto? Ahora para lo que lanza, ¿cuál será su ecuación? En el eje X se mueve con MRU. Si se lanza con 10 con ángulo 37, la componente acá será 8, será 10 coseno de 37, que es 8. Será 8 por T para el eje X. Ahora, para el eje Y será 10 seno de 37, es 16. Entonces, con eso puedo construir la ecuación para el eje Y, que será posición inicial. Vemos que está a una altura de 3,2. 3,2 más velocidad inicial que vale 6, que es el 10 seno de 37, por el tiempo menos un medio de gt cuadrado. Un medio de g, la mitad de g será 5, menos 5t cuadrado. Ya tengo entonces la ecuación para el eje Y. ¿De acuerdo? 5t cuadrado menos 6t menos 3,2 igual a 0. De aquí hay un valor para t. T vale 1,6 o menos 0,4. Como no puede ser negativo, entonces tomamos que el tiempo vale 1,6. Ya tengo tiempo. A ver, yo sé que la distancia es dP más dB. Del proyectil, ¿cuánto valía? 1T. Y del buque valía 8T. Es T más 8T, es decir, 9T. 9T y el tiempo, ¿cuánto era? 1,6. 9 por 1,6 me da 14,4. Entonces la distancia vale 14,4. Necesitaba ya el tiempo para poder reemplazar. Y D, como sabemos, es la suma de D del proyectil más D del buque. D del proyectil vale 1T, D del buque vale 8T, ¿cierto? La suma de 2, 9T, y el tiempo que hagamos despejar, que vale 1,6, entonces eso me da la distancia que vale 14. Bueno, listo, precisamente. Aquí lo interesante es sacar las ecuaciones de movimiento en X y Y para poder entonces ya hacerlo igual, para sacar el tiempo, despejo el valor de tiempo en ellas y ya puede encontrar la relación. Es la idea. Siguiente caso número 3. Dice el caso 3. Se lanza un proyectil desde el punto del plano inclinado, mostrar la figura y con una rapidez de 40 metros por segundo. Sale perpendicular al plano inclinado con una rapidez de 90 grados, ¿no? Perpendicular al plano inclinado con una rapidez de 40 metros por segundo. Pero el plano está inclinado a 37 grados. Determina el tiempo que tarda el proyectil en retornar al piso de inclinado. Acá el piso inclinado. Ok. Si esto vale 37, como vemos en la gráfica, la perpendicular a esto será, la perpendicular, si esto es 37, es 37 y esto será 53. Ok. Entonces, despejemos la componente de B sub 0. Para el plano será B sub 0 coseno de 53, que es este. Y eso vale, B sub 0 como vale 40, será 40 coseno de 53, 24. Y ahora, para el perpendicular a él, el otro, el B sub 0 seno de 53, es decir, este de acá. B sub 0 seno de 53 es igual a 32. De 40 seno de 53 vale 32. Yo tengo la velocidad OH, es decir, la velocidad de acá de H, y la velocidad OB,
de 0 a B. BH, BH, es descompuesta esta velocidad en sus dos componentes, ¿cierto? Ahora, para hallar el tiempo de impacto, la distancia va a ser igual, en este caso, en el eje X se mueve, en RU, será la velocidad en H por el tiempo, la velocidad en H por el tiempo, ¿cierto? OH, ¿cuál es la velocidad OH? 24, será 24T. La distancia será 24T. Y la altura será entonces velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de G por T cuadrado. Es decir, velocidad en B será 32T menos 5T cuadrado. Por otro lado, otro dato, como este ángulo es de 37, H entre D es como 3 es a 4. Entonces, H es 3 cuartos de D. Por el ángulo de 37. H es 3 cuartos de D. Hay uno u otro, vamos por esa parte. A ver, reemplazamos entonces. Esto y esto. ¿D cuánto vale? B sub 0, que vale, B sub 0 H, que vale 24 por T. Esto lo reemplazo 24 por T. Y acá, ¿no? H es igual a 3 cuartos de D, pero ¿cuánto vale D? 24 por T. ¿Y cuánto vale H? H vale 32 por T menos 5T cuadrado. Ahí está, reemplazo entonces. Y ahora, pues es cuestión de B sub 0 por B por T, reemplazo. Reemplazo los valores de B sub 0B y B sub 0H, 24 y 32. Con eso despejo, ¿qué cosa? El tiempo, ¿no? Despejo el tiempo. Puedo despejar T y T a todo, ¿no? Quito el T, quito el cuadrado del T y quito el T. Me queda en función simplemente de 5T. B sub 0B es 32. 32 menos 3 cuartos de 24, igual a 5T. Reemplazo entonces y me sale que T vale 2,8 segundos. Voy a reemplazar los valores numéricos en la ecuación. Y me sale un tiempo de 2,8 segundos. Igualmente, sacando las ecuaciones de la posición del eje X y del eje Y, con esas ecuaciones de movimiento que estamos trabajando. En los casos son similares, pues es un movimiento parabólico. Como se puede apreciar, no hay nuevas ecuaciones, no son las mismas ecuaciones realmente que las estamos trabajando. No necesitamos analizar nada nuevo, más que no sea MRV en el eje X y MRV o caída libre en el eje Y. Con eso nos basta. Ya, todas las ecuaciones que estamos generando. Finalmente, el problema físico se transforma en un algebraico. Ya solamente queda despejar y mostrar el X. Caso número 4, dice lo siguiente. De un mismo punto se disparan dos proyectiles con ángulos de elevación de 30 y 60 grados en la horizontal. Uno tiene 30 y otro 60, alcanzando igual altura máxima. Esto es correcto porque cuando son ángulos complementarios van a alcanzar la misma altura. Es decir, yo tengo 37 y 53, ambos van a alcanzar la misma altura máxima. Yo tengo 30 y 60, ambos van a alcanzar la misma altura máxima. Si la rapidez del disparo del proyectil con mayor ángulo de tiro fue 2 raíz de 3, fue la rapidez del proyectil lanzado con mayor ángulo de tiro. O, entonces, con el de 30 grados, velocidad igual a velocidad sub 0 cuadrado, velocidad inicial de 1, velocidad de 1 al cuadrado es igual a velocidad sub 0 cuadrado menos 2g por h. ¿No? Velocidad final es cuando la altura máxima es 0, velocidad final es 0. Velocidad inicial, como está en el eje Y, es el seno, ¿no?
será la velocidad inicial por el seno al cuadrado menos 2gh1. Despejamos h1 y valdría b sub 0 inicial al cuadrado por seno cuadrado de 1 entre 2g. Tenemos eso por respecto al h1. Con el de 60 grados, lo mismo pero con el ángulo de 60. Es decir, vale. Pero como sabemos que las alturas son iguales, h1 igual a h2, igualamos estas dos ecuaciones. ¿Okay? Si las igualamos, bueno, hay cosas que se van. A 2g será, ¿qué pasa? Nada más. Quedaría en función de las velocidades, velocidad 1, 0 cuadrado, seno del cuadrado de θ1. Reemplazamos θ1, 30 grados, θ2, 30 grados. B1, ¿cuánto vale el B1? 2 raíz de 3. Raíz de 3. Y tenemos entonces lo siguiente. La reemplazamos. Al cuadrado quedaría 3 cuartos. Entre un cuarto, bueno, se va, quedaría 3. ¿Cierto? Y ya B1 es igual a 3 veces B sub 2. Ok, 3 veces. Pero B sub 2, según lo que pedís acá, vale 2 raíz de 3. Sería 3 veces 2 raíz de 3 al cuadrado. 2 raíz de 3 al cuadrado, ¿no? A ver, 2 al cuadrado 4, raíz de 3, 3, raíz, perdón, otra vez. Esto es al cuadrado, no la cuarta. Al cuadrado sería 3 por 2 raíz de 3 al cuadrado. Serían 4 por 3. 6 por 4, 12 por 3, 36. Ok. Si B cuadrado vale 36, B vale 6. B vale 6. B cuadrado vale 36, B vale 6. Siguiente. Ahora consigo. Todos esos son justamente igualando las posiciones. X y Y, para sacar un movimiento compuesto. Tomando en cuenta dos principios fundamentales. Que en el eje X se va a mover con MRU y en el eje Y se va a mover como caída libre. Tomando ese principio que podemos. Bien. 5 dice, un motor eléctrico arranca desde el reposo, velocidad angular inicial 0, y el caso de una velocidad angular de magnitud 60 pi radianes por segundo en el tiempo de 1 segundo. Adquiere finalmente una rapidez constante. Si durante dicho periodo de tiempo la aceleración angular del motor es constante, determina el número de revoluciones que realiza en un segundo. Ok. Velocidad angular más aceleración angular por el tiempo. Okay. Velocidad parte de cero, ¿no es cierto? Con una aceleración en un segundo. ¿Okay? Entonces, tenemos entonces la velocidad angular de 60. Tenemos entonces lo siguiente. Velocidad angular 0, aceleración angular, no la conozco, pero el tiempo vale un segundo, ¿no es cierto? Entonces, con eso despejo que la velocidad angular vale precisamente 60 pi. Y entonces la aceleración angular vale 60 pi radianes por segundo. Ok, despejé, ¿no? Porque la velocidad angular es 60. Ok, ahora el número de revoluciones, es decir, el teta, ¿cuántas veces? Es velocidad inicial más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, pero la parte de cero. Entonces, un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Pero la aceleración la acabamos de hallar. Sería un medio de 60 pi por el tiempo al cuadrado. Y el tiempo es un segundo, ¿no? Por 1 al cuadrado. Entonces será 60 pi sobre 2 será 30 pi. 30 pi radianes. Pero 30 pi radianes, ¿cuántas vueltas son? Una vuelta de 2 pi radianes. 30 pi radianes equivale a 15 vueltas.
30 pi radianes x vuelta, 2 pi radianes es una vuelta. Por regla de 3, sacamos que 9 vueltas. Caso siguiente. Caso número 6. La Estación Espacial Internacional, ISS, orbita a una altura promedio de 400 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, lugar donde la aceleración de la gravedad es el 90% de la gravedad sobre la superficie terrestre. Si la ISS realiza un movimiento circular uniforme, determine su periodo de rotación, considerando el radio terrestre de 6.500 kilómetros y la aceleración de la gravedad vale 10. Ok. El periodo de rotación. La órbita entonces será, su radio de esa órbita será el radio de la Tierra más la altura. El radio de la Tierra vale 6.500, dice que está a una altura de 400, es decir, estará a 6.900 kilómetros. Pero un kilómetro es 10 a la 3 metros. Entonces, será 6,9 por 10 a la 6 metros. ¿De acuerdo? Sería nuestro radio de rotación. Ok. Ahora, a una altura h, obviamente no va a ser el valor de g. No nos dice que va a ser el 90%. Como es el 90%, es el 9 sobre 100G. ¿Cómo? G vale. Entonces el 90% es 9, ¿no? Porque G, el 100% es precisamente 10. Entonces el 90% es 9. Entonces tenemos entonces el valor de G a esa altura, ¿vale? 9 metros sobre segundo cuadrado. Otro dato. La rapidez tangencial, velocidad es 2pi por r o 2pi por la frecuencia, 2pi por r por la frecuencia. Tenemos el dato de la velocidad tangencial por la frecuencia. Ok, tenemos ahora que la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta sería la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. La velocidad tangencial 2pi entre r por t entre el radio, ¿no es cierto? Bien, entonces igualamos velocidad al cuadrado que tenemos 2pi entre r por t, sobre t, perdón, al cuadrado entre r, ¿no? Y r se va, m queda como t cuadrado, 4pi r cuadrado. Despejo t, g baja, y g', ¿no? Que vale 9. Despejo ahora sí los valores numéricos y me sale 5,4 por 10 a 3 segundos. Es aproximadamente 91 minutos. Bien. El valor, ¿no es cierto? Bien. Al intentar detener el movimiento de rotación del carrusel en un parque de diversiones, el operador del juego observa que la rapidez de giro es inicialmente de 900 RPM. Este es su velocidad. Está en revoluciones por minuto, que pasan de a radianes por segundo. O si me lo piden en revoluciones lejos. Dice, ¿qué más? Si la rotación del carrusel disminuye con una aceleración angular de 25 pi radianes sobre el segundo cuadrado, ¿cuántas revoluciones realiza el carrusel antes de detenerse? Ok, entonces, o sea, vamos a hacer entonces lo siguiente. Yo sé que variación, velocidad angular al cuadrado menos velocidad angular final al cuadrado es igual a velocidad angular al cuadrado más 2 t
teta por alfa. Y ahí despejo la variación de teta. Es la diferencia de las velocidades angulares al cuadrado entre dos alfa. Pero la diferencia sería, quedamos, ¿de dónde a dónde? Hasta detenerse, 900 menos 0, ya, hasta que se detiene, en RPM todavía. Dos veces la aceleración 2pi radianes sobre segundo cuadrado. Por 2 sería 50 pi radianes por segundo y arriba 900 RPM. ¿Okay? Una revolución de 2 pi radianes. Ok. Una revolución de 2 pi radianes. Convierto eso. 60 entre 2 pi para que por hacerlo a radianes. Me quedaría 50 por 60 de 2 pi, 900 al cuadrado. Por 2 pi. Finalmente me da 9 revoluciones. ¿Cuántas revoluciones da? Solo 9 revoluciones antes de ponerse. Acá igualmente utiliza la misma ecuación del MRV, pero obviamente dirigido hacia la velocidad. La velocidad angular al cuadrado igual a la velocidad al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la variación de teta. De ahí despejo la variación de teta. Y puedo encontrar entonces la variación de teta. Bien, 9 revoluciones en todo caso. Vamos entonces. Ahí no hay más 7. Ok. Se deja de compartir. Y pasamos a semana actual. Ok, estábamos justamente de teoría y los problemas propuestos. Ahí está. Ya hemos visto sobre el comienzo. Ahí vemos. El caso 6 dice, en la figura se muestra un niño de masa de 40 kilogramos que parte del reposo, se inicia el cero, desde el punto A del tobogán y llega al punto B con una rapidez de 10 metros por segundo. Determina el trabajo de la fuerza de fricción que ejerce la superficie del tobogán que está en contacto con ella. Es decir, acá hay fricción. Cuando hay fricción, entonces el trabajo de la fuerza de rozamiento es igual a la variación de la energía mecánica. Energía mecánica de B menos A. Energía mecánica en B es cinética, un medio de la masa por relación al cuadrado. Y en A es potencial, el MGH. Ok, reemplacemos entonces. El trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser un medio de la masa, 40, por la velocidad final, B, 10, un medio de 40 por 10 al cuadrado, menos el MGH, la masa 40, la altura 10 y la gravedad. A ver, 10 al cuadrado 100, 100 entre 100 por 20, 2000, menos 100 por 40 entre 20, 100 por 20, 2000. Ok. Y acá, 2000 menos 40 por 10 por 10, menos 4000. 2000 menos 4000, menos 2000. El trabajo de la fuerza de rozamiento es menos 2, menos 2000 o menos 2 kilojoules.
Es correcto que salga el negativo, porque recordémonos que es un trabajo resistente, el trabajo producido por la fuerza de rozamiento. Raro sería que me salga positivo. Tiene que salir negativo porque es un trabajo hecho por la fuerza de rozamiento, que es una fuerza resistente, es decir, negativa, fuerza que se opone al movimiento. Es correcto el signo negativo. El significado en física de los signos va a depender del contexto. No es igual el significado en matemáticas. Por ejemplo, acá un trabajo negativo no sea que sea un trabajo, un valor menor que cero. Negativo significa que es un trabajo resistente o en contra del movimiento, como la fuerza de rozamiento. Una parte de la física. Un calor. Si vemos un calor positivo, es un calor que se está entregando. Un calor negativo que se está extrayendo. También tiene un sentido el signo positivo o negativo del calor. Igualmente también en óptica, ¿no? Cuando es positivo o negativo, va a depender también de qué tipo de lente es. Por ejemplo, en el caso de lentes o espejos. Y el signo no tiene nada que ver con el valor menor que cero, sino que me está especificando precisamente una regla. En el caso, por ejemplo, en pone una carga positiva y negativa. No es que sea menor que cero, la propiedad de la carga. ¿No? Es decir, en cada carga de la física no tiene el mismo significado matemático. Alguna propiedad me está diciendo y por eso es significativo. Va más allá de lo matemático. A ver, siguiente. Tenemos el problema siguiente. ¿Qué sería el problema número 7? Dice, un bloque de masa de 3 kilogramos es soltada desde el punto A deslizándose por una rampa de un cuarto de circunferencia de radio 2 metros, radio constante. Si en este tramo se pierde 10 joules de energía en forma de calor debido a la fricción, determinen la magnitud de la fuerza normal sobre la esfera al pasar por B. ¿Cuánto era normal? Me está diciendo la pérdida por la fricción. Ok, entonces yo puedo sacar a partir de eso, porque ya tengo el dato de la fuerza friccional, que es de 10 joules, para poder hallar la fuerza normal. Entonces yo puedo hallar precisamente lo siguiente, hago mi balance de energía. El teorema del trabajo y la variación de energía mecánica me dirá que el trabajo de la fuerza de rozamiento es la energía mecánica en B menos la energía mecánica en A. Entonces, la fuerza de rozamiento vale menos 10, ¿no? Porque es negativo por dentro, menos 10. Igual a qué cosa. En B, ¿qué hay? Energía cinética. Un medio de la masa por lo que se al cuadrado. Y en A, ¿qué cosa hay? Altura, ¿no? mgh, ¿qué es la altura? El radio, pues. Entonces será mgr. Porque eso tiene una. Si esto es R, eso de 0 a B también es R. La altura es R. Entonces, por eso es mgr. Ya está, tengo esta ecuación. Y acá puedo despejar qué cosa. La velocidad de B. ¿Ok? Despejo entonces. Y la velocidad en B al cuadrado vale 10 sobre 3. Ese dato me sirve. Ahora le hago el diagrama de cuerpo libre a la pelotita en B. Por un lado tengo la fuerza gravitatoria, el peso, y por otro lado la normal, ¿cierto? Y también la aceleración. Sumatoria de fuerzas es masa por la aceleración centrífuga. Ahora, las fuerzas. Tengo la fuerza gravitatoria, que es el peso. Tengo la normal, que debería ser precisamente. Ahora, la fuerza que sale hacia afuera debería. La fuerza centrípeta es mv cuadrado entre R igual a la normal menos el peso. ¿Okay? Masa por aceleración. Masa por aceleración centrípeta, masa por V cuadrado entre R, es igual a la sumatoria de fuerzas. Normal positivo menos M. Ok, de aquí, B cuadrado sé que vale 10 sobre 3. La masa vale 3. El R vale 2. La normal no conozco lo que quiero hallar. Y el mg, si la masa vale 3, sería 30. Sería cada espejo la normal, y la normal vale 80. 3 y 3 se va, sería 100 entre 2, 50,
50 más 30, 80. Entonces, la normal vale 80. Hago primero conservación de energía para hallar la velocidad y eso reemplazo la parte. Ok, esos son los problemas. Interesante esta parte de... Pues, sí. Estos problemas serían muy complicados si lo intentamos hacer dinámicamente, pero por conservación de energía, aplicando el teorema de conservación, salen rápidamente. Y también igual los problemas de trabajo, si es una fuerza regresa rápidamente si lo hallamos con una gráfica. Aquí solamente habría que hallar el área de esas gráficas y hallamos el trabajo neto. Es una buena forma resumida de resolverlo. No hay tanta complicación matemática, básicamente. Trabajamos en función de la geometría del problema de función área. Buen dato para poder resolver ese tipo de problemas. Entonces es un método bastante resumido, ¿no? Para hallar, no requiere tanta matemática y es básicamente más intuitivo no hallarlo, ya sea por conservación de energía o utilizando algún teorema de conservación. Rápidamente resolvemos el problema. Problemas que hemos aplicado derivadas, en el caso de la cinemática, y tampoco es tan exigente matemáticamente para resolverlo. Básicamente, mucho más sencillo resolverlo por ese método, ¿no? Y nos da también una forma bastante resumida de trabajar. Igual en el caso del trabajo, que es el trabajo realizado por una fuerza constante o una fuerza variable, igual también podemos resolverlo de esa manera. Caso, en el caso del trabajo, ya sea realizado por una fuerza constante o por una fuerza variable, también tenemos un método de resolución que nos entrega precisamente esa relación entre ambos. Acordémonos que si el trabajo es positivo, estamos hablando de un trabajo motriz. El trabajo es negativo, el trabajo resistente. Y si es nulo, bueno, no hay trabajo. Igualmente, si un cuerpo se mueve con MRU, no se realiza trabajo sobre él. Porque el cuerpo se puede mover, pero sin trabajo. Porque para que haya trabajo tiene que haber fuerza, y para que haya fuerza tiene que haber aceleración. Un cuerpo que se mueve bajo MRU no se realiza trabajo sobre él, no realiza ningún trabajo. No va a haber aceleración, no hay fuerza. Y una fuerza variable importante hallar el área bajo la curva para poder hallar el trabajo neto. Como vemos en los problemas, puede ser hacia el lado positivo, hacia el negativo igualmente, ¿no? Si es hacia el negativo, restamos para el trabajo neto. E imaginamos que el trabajo negativo es un trabajo resistente producido por una fuerza friccional. Igualmente podemos tener trabajos variables, por ejemplo, en el sistema masa-resorte, es decir, en un sistema en el que hay una fuerza elástica. Igual ahí es una parte de cero, voy estirando el resorte y voy aumentando la fuerza en forma de K por X. Y el trabajo sería ese, precisamente, medio de K por X cuadrado. La potencia, podemos, es una magnitud física que me mide la razón de cambio entre el trabajo y el tiempo. También es escalar. Trabajo entre tiempo, trabajo que es escalar entre tiempo que es escalar, me da la potencia. Esa me está indicando la rapidez con la cual se ejecuta un trabajo. ¿Qué tan rápido realizamos un trabajo? Es decir, un sistema que será más potente, tendrá más potencia, se realiza el mismo trabajo en una menor cantidad de tiempo. Tengo dos vehículos, uno acelera de 0 a 100 en 20 segundos, otro acelera de 0 a 100 en 6 segundos. Obviamente, lo hace en menor cantidad de tiempo, pero porque tiene más potencia.
Y en los casos mecánicos, generalmente la potencia se mide en HP, solamente en watts, vatios. Y un HP equivale a 746 watts. HP, el equivalente. HP 746 watts. Y también podemos expresar la potencia en función de la fuerza y velocidad. Porque potencia es trabajo entre tiempo, pero trabajo tiempo. Pero trabajo es fuerza por distancia. Fuerza por distancia entre tiempo. Así de tiempo velocidad, entonces el trabajo como fuerza por velocidad. Y es positivo, obviamente, entonces hay una. Y es negativo, es una potencia disipativa. ¿Qué es la potencia que puede hacer, por ejemplo, una fuerza resistente? Fuerza motriz me va a hacer una potencia. La fuerza o un trabajo resistente me dará también una potencia disipativa, que es aquella que va a hacer perder la potencia. Por ejemplo, tengo que tener una máquina que desarrolla cierto trabajo, pero pasa por un lugar resistido y me genera que desarrolle un trabajo disipativo. Ese trabajo disipativo se va a convertir en una potencia disipativa, es potencia que va a calmar a la potencia total del vehículo. Yo tengo un vehículo que me desarrolla 5 HP, pasa por un sitio rugoso y pierde un HP, para desarrollar ya no 5, sino 4 HP. ¿Por qué? Porque pasa por un lado donde se ha disipado la potencia. Algo ha mermado, hecho que la potencia disminuye o baja. Ese concepto también se puede ver en la potencia. Siempre hay ver algo que haga que yo pierda potencia. Voy a tener que ubicar precisamente este dispositivo que hace perder. Bien, con respecto a la potencia. Energía. El concepto de energía es un concepto bastante interesante en la física, introducido por la termodinámica en la física a mediados de 1850 y luego pasado a todas las demás disciplinas de la física. Ahora vemos que energía en el caso mecánico, eléctrico, térmico, energía solar, energía nuclear, es decir, en todos los capítulos o los disciplinas de la física encontramos términos de energía. Podemos trabajar. Entonces, en este caso, como estamos en el caso mecánico, nos corresponde la energía mecánica. La energía mecánica es la suma de las energías cinéticas y potentes. Vemos que podemos trabajar con la energía cinética lineal, medir la masa por velocidad cuadrada. Energía cinética rotacional también. Las energías potenciales, que son las energías que se almacenan. La energía potencial es una energía que puede ser almacenada. Las energías potenciales son dos: energía potencial elástica y la energía potencial gravitatoria. La energía potencial elástica es igual a un medio de K por X cuadrado, donde K es la constante. En el caso entonces de la energía potencial gravitatoria es masa gravedad por altura. ¿Por qué energía potencial gravitatoria? Es en contra de la fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad es mg. Sabemos que el trabajo es fuerza por distancia. La fuerza será mg y la distancia es la altura h. Mg por h, ahí está entonces la energía potencial gravitatoria, ¿no? Debido precisamente a la acción de la fuerza de gravedad. Con ellas podemos hacer los teoremas precisamente del trabajo de energía cinética, el teorema del trabajo y la variación de energía mecánica, ¿no? ¿Cuándo usamos cuál? Cuando la fuerza es una fuerza no disipativa, una fuerza que no hace perder, no hay fricción, utilizamos en teoría del trabajo y la variación de la energía cinética. Esto se utiliza cuando no hay fricción de los animales. Pero si hay fricción, hay rozamiento, si hay pérdida, una superficie rugosa, hay una pérdida de energía, ahí utilizamos el teorema del trabajo y la variación de la energía mecánica de fricción.
producción, los ambientes, igual que medida que va a disminuir esta cantidad, porcentaje, y ahora, entonces, hablamos de una energía, un teorema de trabajo y la variación de la energía mecánica. Encontrar una variación sería final menos inicial. Por ejemplo, el teorema del trabajo y la energía cinética es trabajo en la fuerza conservativa es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. El cuerpo parte de reposo sería energía cinética final menos cero. Parte de reposo. En el caso del teorema del trabajo y la variación de energía mecánica, será entonces precisamente trabajo igual a energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Y ahí tenemos esta variación. Más interesante porque vemos ahí la naturaleza de precisamente del trabajo, de energías potenciales, que son energías que se almacenan en un cuerpo, más o menos similar a energía química. La energía potencial es la energía que puede ser almacenada. Un cuerpo puede estar en el borde de una mesa, a punto de caerse, pero no es hasta que se cae que libera su energía potencial, energía que está almacenada. Igual resulta que puede estar apretado. Mira, una vez que lo suelte, libera su energía potencial, que estuvo almacenado. Entonces, realmente el tema es de energía almacenada. Bien, nos vamos quedando por acá. Acabó la sección, dejamos de compartir y será hasta la siguiente. Buenas tardes. Bueno.